quiero hablar sobre un altar personal. Un altar personal. Ya que estamos levantando y Mateo 6:33, ¿qué dice? Ay, Jesucristo. Mateo 6:33. No me diga que usted se sabe primero la canción de Shakira que antes que la de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que estamos haciendo este mes, buscando la presencia del Señor, buscando la dirección de Dios, porque Dios tiene que decirnos algo. Así que estamos en la búsqueda. ¿Ok? Y algo que siempre me gusta predicar en enero es sobre el altar personal. Algo que siempre me gusta hablar al principio de año es el altar personal. Primera de Reyes 18, 30 al 32. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabía 15 litros de cereal. Dos cosas importantes que quiero marcar en esta historia antes de entrarnos en ella. El profeta Elías había desafiado al rey Acab, diciéndole: vamos a demostrar quién es el verdadero Dios, si el tuyo o el mío. Y le dijo: el Dios que conteste por fuego, ese Dios es el verdadero. Para aquellos que no conocen la historia, se fueron a un lugar y dice que los profetas de Baal, que Baal es el Dios del rey Acab, el Dios de esa nación en aquel momento, dice que hicieron un altar y allí estuvieron desde por la mañana hasta por la tarde, invocando al Dios, a Baal. Y ellos hasta se cortaban, botaban sangre, mataban machos cabríos, mataban ovejas, mataban palomas, sacrificios, e invocaban al Dios que contestara por fuego. Y el profeta Elías estaba en otro lugar, desde lejos mirando, y le decían: griten más duro, que quizás que está durmiendo. Eso lo dice la historia. Griten más duro, que quizás que está durmiendo y no se ha levantado el Dios de ustedes. Elías demuestra una seguridad de que sabe que Dios va a contestar. Y ahí fue que entonces entramos en el entrozo de esta historia, que entonces cuando ya se cansaron, Elías les dijo: acérquense, vénganse acá. Y como lo primero que denota la escritura es que Elías, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Dos cosas importantes aquí. No puede haber contestación de Dios si no hay altar. No puede haber contestación de Dios si ese altar está en ruinas. Hay algo que queremos marcar en la mañana de hoy con usted, mi querido amigo, hermano. Donde no hay altar, Dios no puede ser invocado. Se necesita un altar. Ejemplo, nosotros le hemos llamado a esto altar, pero la realidad es que esto no es un altar, esto es una tarima. Esto es el escenario. Porque de aquí nosotros podemos hacer obras, podemos musicales, teatrales, predicar. Pero en el tiempo de antes, altar solamente era un monumento que se edificaba sobre piedras, y ahí se podía al final una piedra lisa, y ahí se colocaba un cordero que fuera sin mancha, sin arruga, que fuera primogénito, y se sacrificaba, y esa sangre era sangre de sacrificio. Ese altar solamente era específico para eso. No quiero, ¿verdad?, coartar el significado de que esto también se constituye un altar del Señor. Pero cuando estamos hablando del altar que Elías edificó, no era un altar como este, era un altar que era un monumento más o menos del ancho de mis manos, y podía ser hasta más grande según el tabernáculo. Pero
El hecho es de que ahí era que se sacrificaban animales. Y nosotros debemos entender que cuando Elías va a hacer el sacrificio para que Dios responda, Elías se percata que el altar está en ruina. Y no puede haber un sacrificio si ese altar está en ruina. Si ese altar está en ruina. Era ¿qué es un altar? Un altar es donde se colocaba el sacrificio, la ofrenda. Hoy, usted y yo somos ese altar. Tú y yo somos ese altar. Y el altar es el que sostiene todas las bendiciones que Dios nos da. Somos un altar al Señor. Donde no hay un altar, la casa se cae. Donde no hay un altar, el matrimonio se cae. Donde no hay un altar, Dios no responde. Porque Dios siempre busca un lugar donde Él pueda manifestarse. Un lugar donde Él pueda llegar y descansar ahí. Un altar entonces ahora no es una plataforma que yo creo aquí afuera, sino un estado de mi corazón que yo siempre tengo para que Dios siempre esté en mi vida. Y por eso es necesario, amigo. Quizás tú conoces a Dios o no conoces a Dios, pero yo vengo a decirte que Dios necesita un altar. Hoy no aquí afuera, hoy Dios necesita un altar en tu corazón. Hoy Dios necesita un lugar donde Él pueda llegar y quedarse en este año con nosotros. Mucha gente que puedo ver en consejería, mucha gente que puedo conversar con ellos, y cuando me hablan de sus problemas, yo comienzo también a cuestionar o por lo menos a indagar sobre cómo está su vida espiritual. Y cuando vengo a ver, es que su altar está en ruina. Es que allí no hay sacrificio. Es que allí no hay devoción. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración con Dios? ¿Cómo está tu devoción a Dios? Tus rutinas espirituales. Contéstame cuáles son. Y eso me habla de un altar en ruinas. Y donde no hay altar, Dios no puede contestar. Donde no hay un espacio donde Él se manifieste, Él no puede responder. Y nosotros pensamos y tenemos la idea que alguien nos dijo en algún momento, que creímos, que cuando estuviésemos atollados, cuando estuviésemos en problemas, tú clamabas a Él y Él te iba a responder. Pero el problema es que Dios responde primero a una plataforma que nosotros hemos creado. Entonces es fácil no servirle a Dios y de momento querer invocarlo y aparece. Es como cuando usted y yo veíamos series de Batman. Me tiro un poquito para atrás, pero por lo menos esta generación sabe quién es Batman, porque ha mantenido los cómics. Que el policía de la ciudad gótica, gracias por los Marvel, los DC cómics que están aquí. Gracias por ayudarme en esta debilidad mía. La ciudad gótica tenía un problema. ¿Qué hacía el policía? Paraba un botón, prendía la linterna y salía un murciélago con la señal, y cuando Batman veía eso, decía, tengo que responder. Y así somos nosotros. Cuando tenemos problemas, queremos prender la linterna para que Dios responda rápido. Pero es que Dios no quiere solamente resolver tus problemas. Dios quiere ser parte de tu vida completa, con todo y problemas y sin problemas también. Pero el problema de nosotros, mi querido amigo, es que ese versículo 18, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, quiere decir que ese altar era del Señor. Pero alguien, una generación, descuidó el altar. Hubo una generación que no le dio importancia al altar. Y cuando tú dejas descuidar el altar, entonces empezamos a invocar otros dioses. Y así está el pueblo en ese momento. Su Dios era Baal, pero dentro de esa ciudad había un altar que había sido del Señor, pero lo abandonaron. Y yo vengo a decirte, este año no abandones el altar del Señor. No abandones la vida del Señor. No abandones la iglesia. No abandones tus amistades que quieren lo mejor para ti. No abandones la oración. No abandones la lectura, porque eso es un altar donde Dios quiere habitar. Hay un psicólogo que se llama Philip Zimbardo. Philip Zimbardo.
En el 1969 hizo un estudio bien curioso y él tomó un carro y lo puso en un barrio del Bronx en Nueva York. Lo puso allí. Y lo dejó allí en las calles del Bronx sin la tablilla y con las puertas abiertas, las ventanas abajo. A los 10 minutos empezaron a robar todo en su interior. A los 3 días no quedaba nada de valor y finalmente lo destrozaron y lo quemaron. Días después tomó otro carro con las puertas abiertas, sin tablilla, y lo colocó en el sector rico de California. Durante una semana no pasó nada y el carro seguía así. Sin embargo, fue con un martillo en la mano y rompió los cristales laterales del carro. En pocas horas, el carro estaba igual que el que había dejado en el Bronx. A esto él le llamó la teoría de la ventana rota. ¿Cuál es la teoría de la ventana rota? La conclusión que Philip Zimbardo llegó fue la siguiente: algo abandonado es una invitación a delincuentes a saquear. Una ventana rota envía un mensaje, dijo Philip. Aquí no hay nadie que cuide de eso. Ahora yo quiero traerlo a nuestra vida. Una ventana rota en nuestra vida es una invitación al enemigo a saquear nuestra vida. Una ventana rota, es decir, nadie se está ocupando de eso. Algo que no se atiende en tu vida es una invitación indirecta que tú le estás haciendo al enemigo para que saquee tu vida personal y espiritual. Es la teoría también de la ventana rota. Un altar en ruina significa aquí no hay relación con Dios. Un altar en ruina significa una invitación a demonios a saquear lo que hay dentro de ella. Un altar en ruinas es una vida presa de los demás. Mi querido amigo, si no reparas lo roto, estás enviando un mensaje equivocado. Si no reparamos lo roto, enviamos un mensaje. Y no se puede comenzar este año edificando sobre ruinas. Se tiene que comenzar edificando sobre terreno firme. Se tiene que comenzar confiando de que Dios va a hacer lo imposible, pero a mí me toca reparar lo que ha sido abandonado por mi vida espiritual. Una invitación del enemigo cuando yo no atiendo mi vida espiritual. Cuando yo no estoy diciendo cuando yo no voy a la iglesia, es cuando yo no protejo mi vida personal. Es una invitación al decirle al enemigo: puedes hacer conmigo lo que sea, puedes poner pensamientos en mi mente, lo que sea, que los voy a abrazar, porque no estás atendiendo tu altar personal. Y eso es necesario entenderlo hoy, a principio de año. Porque una ventana rota es una invitación a saquear. Y una vida con un altar roto es una invitación a decir: aquí no nos importa nada. Y si a ti Dios te importa, es tiempo de esta mañana reparar el altar del Señor. ¿Alguien podía creer eso conmigo? Creemos. Para muchos les cuesta orar porque su altar está abandonado. Y yo quiero que usted se examine por un momento. Falta de uso es falta de abandono. Una casa que no se usa. Una casa, usted no ha entrado a una casa que lleva cerrada mucho tiempo. Le apesta humedad. Empieza la pintura a desmerecer, a escascararse, como decimos nosotros. Los gabinetes empiezan a romperse por la humedad. Las cosas empiezan a caerse por falta de uso. Una casa que se usa es una casa que se mantiene. Porque se abre la puerta, entra aire fresco. Pero usted no se ha ido de vacaciones y una semana, 2 semanas y dice: qué pesta humedad. ¿Verdad? Eso digo yo, ¿verdad? No sé si usted ha pasado eso, pero... Y no es que no limpiemos, es que algo que se mantiene sin uso se deteriora. Se deteriora. Queremos que nuestra vida no se deteriore este año. Queremos bendiciones, pero no queremos compromiso.
Queremos sanar a otros, pero el altar del perdón está destruido. Queremos sanar, queremos bendecir a otros, pero no hay relación con Dios. Mi pregunta en esta mañana: ¿cómo está tu altar? Silencio. Pero es necesario hacernos esta pregunta sinceramente, porque Dios lo que quiere es contestar nuestras peticiones este año. Dios quiere responder con fuego como Elías. Pero Elías entendió: Dios no va a responder a menos que el altar esté reparado. Y mi pregunta es: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Necesita arreglos? Seguro que sí. Porque cuando yo preparo el mensaje, yo tengo que mirar primero mirándome a mí y decirme: el altar mío necesita reparación. El altar mío necesita cosas que necesitamos arreglar para seguir mejorando. El altar mío sí necesita confrontación. El altar mío necesita también de otras personas que moldeen también este altar. El altar tuyo, mi pregunta, sin nada de quedar en ridículo, porque aquí no queremos quedar en ridículo. Aquí lo que queremos es que seamos confrontados con la palabra de Dios para que podamos crecer y decirle: si mi altar necesita reparación, lo vamos a reparar porque Dios quiere contestar. Alguien podría darle un aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Vamos. ¿Cómo está tu altar? No cómo está la iglesia, es cómo está tu altar. Es cómo está tu vida. Porque decimos Puerto Rico está mal. No, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? La voluntad de Dios es que usted edifique su altar este año, porque Dios quiere responder. Dios quiere responderte. ¿Cuántos quieren que Dios responda a sus peticiones? Yo tengo peticiones delante del Señor, pero yo quiero que Dios responda. Pero Dios dice: yo voy a responder si primero, diga conmigo, primero, el altar se repara. Y ahora no es algo que tú construyes de madera o de piedra. Ahora es algo que hay que reparar de aquí del corazón. Algo que necesita decir: yo necesito reparar el altar porque Dios quiere contestar. Este año Dios va a responder peticiones tuyas. Dios va a responder peticiones tuyas. Este año, Dios me decía: este año va a ser de peticiones contestadas. Yo no sé. No vengo a emocionarlo, yo solamente quiero decirte lo que Dios me dijo. Pero dile que reparen el altar, que una vez esté reparado, peticiones van a empezar a ser contestadas. Señales, sanidades, prodigios, promociones, negocios, sobrenaturalmente. Yo creo esa palabra, pero a veces queremos eso sin reparar el altar. Y hay algo que nos tiene que costar a nosotros. Y Elías dijo: espérate un momento. Cuando vio que el altar del Señor estaba en ruina, dijo: hay que repararlo. ¿Por qué? Porque Dios no contesta donde hay un altar en ruina. ¿Cómo está tu vida? Y esa es una pregunta que me hago yo. ¿Cómo está mi vida? Un altar es donde Dios y tú se reúnen. Primera de Reyes 18, del 32 al 39. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. Y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey. ¿Cuántos chujascos nos saldrán de ese buey? Puso los pedazos. Qué fuerte, ¿verdad? Mala mía, perdón. Mira, el martes estuvimos aquí en oración a las 6 de la mañana, pero a las 5 de la mañana hay una guagua con fritura. ¿No la han visto? Porque no han venido al culto. Pero si usted viene al culto, lo ve. Muchacho, y yo vi la empanadilla de pizza que me dijo: cómeme. ¿Verdad, Luigi? ¿Verdad? Y yo,
Reprendo Satanás. Este tiempo estoy escuchando las empanadas hablar, las empanadillas, los piononos. Vamos acá. Porque ustedes son así. Dice, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacían solo sobre el holocausto y la leña, ¿sabe? Encima del buey, encima de las piedras, tiren agua. Luego vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez, diga conmigo, por tercera vez, vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso delante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo en esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca de la iglesia del Calvario que tú eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento, diga conmigo, en ese momento, diga, ay Dios mío, en ese momento cayó fuego del cielo. No espero 5 minutos, 10 minutos. Dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos, diga conmigo, todos, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Yo vengo a decirte este año, cuando tú reparas tu altar, otros van a venir a los pies de Cristo. Cuando tú reparas tu altar, la gente va a decir: tu Dios es verdadero, tu Dios sana, tu Dios restaura, tu Dios perdona, tu Dios te da un nuevo comienzo, tu Dios es el verdadero. Alguien tenía que entender esta palabra conmigo. Escucha bien, Dios contestó por fuego. Fuego es pasión, fuego es purificación. Tú sabes por qué la gente no tiene pasión, porque no tiene fuego personal. Tú sabes por qué ya tú no quieres venir a los servicios, porque no hay fuego de la presencia del Señor. Tú sabes cuando viene la gente se cae por las pruebas, porque no hay pasión por Dios. Donde no hay fuego, no hay nada avivado. Hay mucha religión, pero poco fuego. Mateo 23:19 dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? ¿El altar o la ofrenda? Lo mayor es cuando tú levantas tu altar, porque Dios responde. Escucha bien, tú nunca tendrás unción hasta que tú no edifiques tu propio altar. Tú no tendrás unción hasta que edifiques tu propio altar. Y escucha bien, yo puedo orar por ti, pero hay algo que tú debes entender: yo tengo que levantar mi propio altar. Hay que entender, esto me toca a mí. Esto me toca a mí. Elías dijo: ay, el altar está en ruina. Voy a llamar al sacerdote de la iglesia para que lo repare. Ay, pastor, mi vida está en ruina. Yo vengo y te digo: repáralo, porque Dios va a contestar, y va a contestar con fuego. Y la gente va a ver que una vida reparada por Dios es una vida que el diablo no puede romper. Alguien tenía que entender esta mañana: una vida reparada, una vida que tú le dices: Señor, reparo mi altar, reparo. Hoy a principio de enero reconozco que hay cosas en mi vida, hay cosas en mi casa, que hay cosas en mi corazón que necesitan ser reparadas. Y cuando tú reparas eso, yo siento la presencia de Dios. Ahora que voy a predicar yo. Cuando tú reparas tu altar, Dios responde con fuego, con pasión. Y Dios está invitando a la iglesia del Calvario. Yo quiero pasión, yo quiero fuego, yo quiero contestarle. Pero un altar abandonado es un altar invitando al enemigo a saquearlo. ¿Por qué no hoy te acercas a tu altar y le dices: yo reparo mi altar? Hay cosas. Voy a comenzar este año poniendo a Dios primero. Poniendo a Dios primero. Porque Dios quiere responder. Pero a ti te toca reparar el altar.
¿Tú sabes qué? Que esto es bien difícil predicar, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque es algo que no depende de Dios, sino que Dios te deja a ti. Hay cosas que Dios repara y hay cosas que tú tienes que reparar, porque tú fuiste el que lo abandonaste. Y Dios quiere decirte: yo estoy contigo, pero reconoce que eso lo dañaste tú, eso lo rompiste tú. Y cuando Dios te ve reparando tu altar, dice: esta es mi hija amada, este es mi hijo amado. Te voy a responder con fuego, te voy a responder con milagros, te voy a responder con señales, te voy a responder. Y la gente, cuando vea tu altar, dice: el Dios de ella es el verdadero. El Dios de ellos, de esa casa, de esa familia, cuando yo paso por ahí, el Dios de ellos es el verdadero.